¿Qué tal? Soy Carlos Falconi y en este video se van a realizar 6 ejercicios de pseudocódigo en PCInt basándonos en las estructuras de selección y las estructuras de repetición. Vamos con el primer ejercicio. Dice: escriba un programa que pida al usuario un número entero positivo n y luego muestre en la pantalla todos los números desde el 1 hasta n. Básicamente nos pide un contador que vaya desde el 1 hasta el número que nos indique el usuario. Vamos a ejecutar paso por paso para entenderlo. Se inicializa el proceso con el nombre ejercicio 1, contador n, todo con guiones bajos como snake case. Luego se van a definir las variables, en este caso definí dos, que es contador y num. Num es el valor ingresado aquí y donde se tiene que terminar el conteo, y contador donde va a iniciar el conteo. Funciona como un acumulador básicamente. Va a empezar en 0, ¿por qué? Por esta estructura de acá, que ya la vamos a ver. Vamos a dar la orden de escribir y nos va a pedir el número del límite del contador. Vamos a ponerle hasta el 3. Eso se lee en la variable num e ingresa a esta estructura repetitiva o bucle que se llama mientras. ¿Cómo funciona? Mientras esta condición se cumpla, se va a hacer lo que está aquí adentro. ¿Cuál es la condición? Que contador sea menor a num. Contador, como podemos ver, inicia en 0 y num es el 3 en este caso. 0 es menor que 3, sí, entonces debería entrar acá a contador, que es 0, y sumarle 1 y guardarlo en contador mismo. En este caso sería 1 y después de escribir ese 1. Vamos a ver si funciona. Aquí lo podemos ver. Ahora va a analizar nuevamente la condición. 1 es menor que 3, sí, entonces va a ingresar nuevamente, lo va a sumar a 2 y va a escribir ese 2. Como podemos ver, está correcto. Ingresa 2 es menor que 3, sí, entonces se sigue cumpliendo. Vamos a ingresar nuevamente, sumarle uno más y 3. Escribir el 3. Ahora veamos, 3 es menor que 3, ya no se cumple. Debería saltarse y acabarse este bucle y también el proceso. Como podemos ver, está funcionando. Vamos a hacerlo con un número grande para verificar que también funciona. Podemos ver que sí, ¿no? Va a sumar de 1 en 1, desde el 1 hasta el 35, que es el que pusimos. El ejercicio 2 dice: desarrolla un programa que pida al usuario ingresar una serie de números. La cantidad de números también elige el usuario. Y luego calcule y muestre el promedio de esos números. Es una calculadora de promedios, donde el usuario nos va a decir cuántos números va a ingresar y después de ingresar los números. Vamos a definirlo paso por paso. Inicia el proceso, se llama ejercicio 2, calculadora promedio. Se definen las variables. En este caso yo ocupé 4, que es num, promedio, límite e i, que funciona como un iterador. Y ya vamos a explicarlo mejor. Todos como reales. Promedio, que va a ser el acumulador y el que nos va a dar la respuesta. De hecho, aquí se va a realizar la suma también y también nos va a dar la respuesta ahí mismo para no ocupar más variables. Y también se inicia en 0, que es el iterador. Vamos a lanzar la orden que se llama cuántos números desea ingresar. Nos da aquí. Vamos a decirle que nos ingrese 2 números. Tenemos una nueva estructura repetitiva que es el repetir hasta que. En este caso primero se va a correr siempre esto. Repetir esto aunque sea una vez y después se va a verificar el hasta que se cumpla esto. En mi caso aquí es donde voy a ocupar ese iterador, que en este momento es 0 hasta que sea igual al límite. Límite es lo que se va a guardar en esta variable. En este caso va a ser 2. Entonces la primera se va a repetir de igual forma. Entonces nos va a pedir un número y lo va a leer en num. Vamos a ponerle el número 6. Y esto se va a acumular y se va a sumar en la variable de promedio. Promedio, que era 0, más num, que en este caso es 6, va a dar 6. Y también al acumulador lo vamos a sumar a este iterador. Como era 0, ahora va a ser 1. 0 más 1 es 1. Y eso se guarda en i. Y ahora va a verificar. Va a llegar hasta este que. ¿Y es igual a 2? No. Entonces se va a volver a repetir. Nos va a pedir otro número. Vamos a ponerle
el 4, promedio va a ser igual a promedio más num. En este caso promedio ya era 6. 6 más num, que es 4, va a ser 10. Promedio va a ser 10. EI, que es 1, más 1 va a ser 2. Y va a volver a la condición. 2 es igual a 2. Pues ya debería salirse de este bucle. Vemos que ya se sale. Y ahora sí va a calcular el promedio en la misma variable. Va a ser el promedio, que es 10, dividido para el límite, que es 2. Y lo va a escribir con esta orden. El promedio de los dos números es, nos va a dar el promedio, que tiene que ser 5. Podemos ver que funciona y se acaba el proceso. El ejercicio 3 dice: escribe un programa que permita al usuario convertir una distancia dada en kilómetros a millas, metros y centímetros. Debe pedir al usuario la distancia en kilómetros y mostrar las conversiones correspondientes. Es un programa de conversión de longitud. Aquí se encuentra, este es un poco más sencillo que los otros. Aquí podemos ver, se inicia el proceso que se llama ejercicio 3, conversor de unidades. Se va a definir las variables, en este caso solo voy a ocupar distancia y aquí lo vamos a imprimir todo como un número real para que pueda tener decimales. Vamos a dar la orden de que nos ingrese la distancia en kilómetros y se va a leer en distancia. Vamos a decirle que son 10 kilómetros. Y esto por añadir, ¿no? Para que nos den todas las unidades que requiere el ejercicio. Vamos primero a escribir esos 10 kilómetros con su respectiva unidad, que es km. Aquí podemos ver que lo escribe. Después, en la misma variable de distancia, vamos a calcular las millas. Vamos a guardar en la variable de distancias la distancia, que en este caso son los 10 kilómetros en este momento, y lo vamos a dividir para el equivalente que nos den millas. Y eso lo vamos a escribir como distancia mismo y su unidad millas. Como podemos ver, aquí ya lo transformó a millas. Esas millas las vamos a aprovechar y las vamos a transformar en metros en la misma variable de distancia. En este caso, distancia va a ser igual a este resultado que tenemos en millas, transformándolo a metros por su respectiva conversión, que es 1609.34. Y eso nos tiene que escribir en metros. Como podemos ver, aquí están los 10.000 metros. 1 kilómetro, 1000 metros, 10.000 metros, igual las millas. Y ahora vamos a aprovechar que tenemos estos 10.000 metros para transformarlo a centímetros en la misma variable de distancia. Vamos a tomar distancia y multiplicarlo por 100 para que nos den centímetros y vamos a escribirlo con su respectiva unidad de cm. Y así se termina el proceso. El siguiente ejercicio dice: escribe un programa que pida al usuario un número n y luego muestre todos los números primos hasta n. Se puede utilizar estructuras repetitivas para iterar a través de los números y los condicionales para verificar si es primo. Vamos a ver cómo funciona este código. Se inicializa con el proceso que se llama ejercicio 4, números primos. Se definen las variables. Aquí yo definí la i y la j, que van a ser como unos iteradores, van a funcionar como iteradores, num y contador, todos como reales. Nuestro contador va a funcionar como un acumulador que nos va a dar la respuesta, o sea, nos va a decir si es que es primo o no, de hecho, y va a iniciar en 0. Vamos a dar la orden de que ingrese el número. En este caso vamos a poner el 7. Aquí inicia las estructuras repetitivas. En este caso vamos a necesitar 2. En la una va a estar el iterador de i y en la otra va a estar el iterador de j. Una estructura va a estar adentro de la otra. Esto ya lo vamos a ver para qué. Vamos a dejarle que avance para después explicarlo. Como podemos ver, aquí avanzó 2 veces y se salió. Va a verificar si contador es igual a 2 y nos escribió el 2. Vamos a explicar esto de mejor manera. Aquí inicia
la estructura repetitiva 1 con i en la instancia de 2, en el valor de 2. ¿Por qué de 2 y no 1? Porque el 1 no es un número primo, entonces estaría de más ponerle desde el 1. Por eso mejor contamos desde el 2 y se va a terminar cuando llega num. Num es el número que ingresamos, que es el 7. Entonces vamos a ir 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra estructura repetitiva que está aquí. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos una j que es otro iterador y este sí va a iniciar en 1 y va a terminarse en i. ¿Qué va a hacer aquí? Una condición. Vamos a calcular el mod o el resto de la división entre i y j, y esto vamos a verificar que sea igual a 0. Si es igual a 0, este acumulador que se llama contador se va a sumar, se va a ir sumando de 1 en 1 con el objetivo de buscar si es un número primo. ¿Cómo? Nosotros sabemos que un número primo es divisible para sí mismo y para 1, entonces va a ser un resto de 0 dos veces. Si es que llega ese número a tener un resto de 0 dos veces, significa que es un número primo, y eso es lo que ponemos aquí afuera. Bueno, pero ¿cómo funciona? Entonces vamos con el 2 primero. Empezamos con el 2 no llega al 7, entonces vamos a entrar al otro para. J empieza en 1 y se va a ir hasta el 2, que es i. Entonces 2 dividido para 1, el resto sí nos va a dar 0. Contador se va a sumar 1. Contador que empezó con 0, en este caso va a ser 1. Va a repetirse este para, porque ahora j vale 2. Y de hecho aquí se va a terminar. 2 dividido para 2 es igual a 0, con el resto de 0, pues sí. Contador se va a sumar nuevamente. Y ahora j vale 3, pero aquí ya hasta ahí 2, entonces se va a salir de esto y va a llegar a esta otra condición que está en el otro para. Nos dice si contador es igual a 2, en este caso sí era igual a 2, entonces va a entrar acá y va a escribir i. ¿Cuánto valía i en la primera instancia? 2. Nos va a escribir el 2. Y algo importante es que contador nuevamente va a ser 0. Como en este caso lo pusimos que vale 2, pues tiene que valer 0 para que verifique el siguiente número, que es 3. Y ver si 3, sus restos en contador van a ser 2 veces, pues es un número primo y lo va a escribir, que sí lo es, así que lo va a escribir. Aquí lo vamos a ejecutar de manera rápida. Como podemos ver, nos dio los números primos. Si ingresamos valores más altos, pues también nos va a dar. Vamos con el siguiente ejercicio. Crea un programa que solicite al usuario un número entero positivo y luego calcule y muestre la suma de sus dígitos. Por ejemplo, si el usuario ingresa 2514, el programa debe calcular 2 más 5 más 4 más 1, que es 12. A la final lo que nos debe arrojar el programa es este 12, o la suma de los dígitos de un número. Vamos a ver este ejercicio paso por paso. Se inicia el proceso con el nombre de ejercicio 5, suma de dígitos. Se definen las variables, yo definí 3, que es num, suma y dígito. Suma va a ser el acumulador y el que nos va a dar la respuesta de la suma de todos los dígitos, en este caso. Num va a ser el número, que va a ser un entero, todos son enteros. Y vamos a avanzar. Como vimos, suma inicia con 0 para ser el acumulador. Vamos a dar la orden de por favor ingrese el número. Vamos a poner un número simple para ver que funciona. 45. Tenemos un bucle o una estructura de repetición que nos dice mientras se cumpla esta condición va a hacer esto. ¿Cuál es la condición? Que num sea mayor a 0, es decir que este 45 siga siendo mayor a 0, porque a num lo vamos a ir cambiando. Vamos a seguir avanzando para explicarlo mejor. Tenemos la variable dígito que no le pusimos ningún valor, lo vamos a dar aquí, que va a ser al mod o al resto del número dividido para 10. Con esto nosotros vamos a sacar los dígitos desde el final al principio, de derecha a izquierda, es decir, vamos a sacar este 5 del 45. Y eso lo vamos a guardar en suma para que siga sumando los dígitos, es decir, sacamos este 5 con esta operación y lo mandamos al acumulador.
Y después, para que este deje de ser 45 y tener solo el 4, vamos a utilizar una función propia de PCInt que se llama trunc. ¿Esto qué hace? Que nos deja el número entero, no lo aproxima a su inmediato superior, simplemente nos deja el número si es que la división no es exacta. Y lo que queremos es eso, dividir el 45 para 10, y si la suma no es exacta, en este caso va a ser 4 y nos va a sobrar esos 5, pero esos 5 no los necesitamos, entonces Run lo va a desechar y solo nos quedamos con el 4. Y de esta forma podemos sumar el 4 también. En este caso, como podemos ver, ahorita está en 5 el acumulador, va nuevamente a la condición. Cuando el número lo transformamos, ahora es 4, 4 es mayor que 0, sí, entonces se debería repetir todo esto. Y ahora nos va a dar 0 y se debería saltar al siguiente paso. Correcto, se acabó el mientras y nos va a escribir la suma de los dígitos es. En este caso nos tiene que dar 9. Vemos que está correcto. Lo interesante de este ejercicio es de esta parte, entender cómo funciona el mod para sacar los números de derecha a izquierda o desde el final al principio, dividiendo el número para 10 y después transformar ese número para que no sea infinito el 45 en este caso. Si no hacemos esto, va a seguir siempre 45, 45 y se va a seguir sumando el 5 y 5 y 5. Vamos a comprobar que funciona con el número de aquí, que es el... Nos dice que la suma es 12 y la suma es 12. Está correcto. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice determinar si el número es perfecto. Un número perfecto es un número entero positivo que es igual a la suma de sus divisores positivos, excluyendo el propio número. Por ejemplo, 6 es perfecto. ¿Por qué? Porque los divisores, que es 1, 2 y 3, nos da la suma 6. Y el programa debe pedir al usuario el número y determinar si es o no un número perfecto. Ejecutemos el código con el 6 para ver qué pasa. Se inicia el proceso con el nombre de ejercicio 6, num perfecto. Se definen las variables. En este caso yo ocupé 3, que es i, num y la suma. La suma va a funcionar como un acumulador y va a empezar en 0. Y es lo que nos va a decir si es perfecto o no. Vamos a dar la primera orden, que es ingresar el número. Ingresamos el número 6. Y aquí tenemos una estructura repetitiva de para, con el iterador i, que va a empezar en 1 y se va a ir hasta num menos 1. ¿Por qué num menos 1 y no num? Porque nosotros no queremos incluir en la suma el 6, solo los divisores menores. Aquí tenemos nuestro condicional, que nos dice si el resto, de igual forma ocupamos el resto o mod, el operador mod, de num dividido para i es igual a 0, entonces vamos a escribir i. Este escribir i lo puse para tener claros los divisores de aquí. Esto no debería estar, de hecho, pero para entender mejor el ejercicio lo vamos a dejar en este momento. Y lo que sí importa es esto, el acumulador suma, que es 0. Nosotros vamos a setearlo aquí mismo en suma y a sumar ese número, el divisor, que es i. Vamos a ver que avance. Aquí nos escribió el 1 porque empieza en el 1. En suma se va a repetir hasta el número 5 en este caso. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Vemos que anotó el 2, el 3 y se salió. Después de esto nosotros vamos a comprobar si suma, que es el acumulador, que es la suma de los divisores, es igual a num, que es el número, va a ser un número perfecto y vamos a escribir el número. En este caso lo concatené con la variable num, es perfecto. Y si esto no se cumple, en este caso se va a cumplir, así que esto no va a mostrar, pero si no se cumpliera, nos va a escribir que no es perfecto. Aquí nos dice el número 6 es perfecto. ¿Por qué? Porque 3 más 2 y más 1 es 6. Si lo hacemos con otro número, por ejemplo el 15, nos va a decir que no es perfecto y aquí nos va a lanzar.
Esos serían los 6 ejercicios. Gracias.